Hola, buenas tardes para todos los que están conectados. ¿Cómo están? Son las 6 de la tarde aquí en Colombia. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy es 20 de abril de este 2021 y estamos conectados cerca de 70 personas en este momento. Sabemos que con el pasar de los minutos se unen muchos más, pero nos gusta ser muy puntuales, así que les damos la bienvenida y las gracias por estar acá. Este es el quinto webinar de este año del proyecto de egresados para egresados, un espacio en donde con cada taller, cada charla y cada experiencia que nuestros egresados vienen y nos comparten, construimos comunidad. Hoy les damos la bienvenida al webinar Pastillas para la Inteligencia, Mito o Realidad. Mi nombre es Ana María Leaño, yo hago parte del programa de egresados de Uniandes, que pertenece a la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados. Y ahí en este equipo todos trabajamos para generar estrategias que cada vez nos permitan estar más cerca de todos ustedes. Quiero contarles cómo funcionará este espacio porque nuestra intención es siempre comenzar con el tema de interés muy pronto, pero nos parece importante y válido que ustedes sepan cómo funcionamos. Entonces, les cuento que nuestra experta de hoy hará una presentación que dura entre 40 y 45 minutos y en la que entenderemos algo del funcionamiento de nuestro cerebro y de cómo con hábitos saludables podemos conseguir desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje y concentración, sin necesidad de recurrir a sustancias psicoactivas. Al final de su presentación tendremos un espacio que siempre nos toma entre 20 o 30 minutos en donde haremos las preguntas de todos los asistentes. Sus dudas las pueden escribir durante toda la charla en la opción de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas, o también, si el tiempo nos lo permite, podemos habilitar el micrófono si alguno prefiere participar de esta manera. Para ello necesitamos que en el tiempo destinado para preguntas ustedes levanten la mano. La herramienta de levantar la mano la encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Es un icono de una mano así. ¿Listo? Y ahí también está la otra opción que les digo que son preguntas y respuestas. Entonces tomémonos un segundo para que ustedes miren en la parte inferior de sus pantallas. Ahí les salen esas dos opciones. Espero que ya las tengan identificadas. Un mensaje importante que quizá ahorita se les olvide, pero luego lo repetiremos, pero nos parece que vale la pena desde ahora, es que al momento de que el administrador les da a ustedes la palabra, en sus pantallas les va a aparecer un mensaje en donde tenemos que escoger la opción cancelar, silenciar ahora para que nuestro micrófono se habilite. ¿Listo? Entonces, si vamos a participar con la mano alzada y nos dan la palabra, al momento de que nos llegue ese mensaje del administrador, le damos cancelar, silenciar ahora mismo. Entonces, ahora quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es Ana María Mora. Ana María tiene una maestría en ciencias biológicas y es bióloga de la Universidad de los Andes y además cuenta con una especialización en consejería genética de cáncer hereditario de la Universidad de Chile. Actualmente Ana María es docente e investigadora. Ana María, buenas tardes. Es un gusto saludarte. Gracias por compartir hoy con nosotros. Cuéntame cómo estás. Hola Ana María, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acompañando hoy a la Universidad de los Andes, que obviamente es mi alma mater, y pues estoy muy feliz de poder estar aquí. Gracias por haberme invitado, gracias por guiarme en la charla que pues que voy a dirigir el día de hoy. Entonces estoy muy feliz de estar en este espacio. A ti, Ana María, gracias por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia. Te cuento que ya somos alrededor de 120 las personas que estamos conectadas. Bienvenida y adelante, te estamos escuchando muy bien y pues Perfecto. ya Eh, estamos listos. Listo. Ay, gracias, Nicolás. Un segundito, voy a correr acá. Listo. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias a la Universidad de los Andes por este espacio. Mi nombre es Ana María Mora y el día de hoy vamos a hablar pastillas para la inteligencia, mito o realidad. Estimula tu cerebro de forma saludable. Esta charla no tiene ningún conflicto de interés. Es una charla abierta a todo tipo de público y es una mirada general
por este tema tan interesante. Ahí encuentran mi LinkedIn por si alguien quiere contactarme o tiene preguntas adicionales o quiere bibliografía o artículos. ¿Listo? Gracias, Nicolás. Bueno, entonces, ¿qué temas vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco qué son las pastillas para la inteligencia, qué tipo de drogas pertenecen a este grupo. Vamos a hablar algo de las drogas en general para el público que no maneja el tema. Vamos a hablar un poco de las estadísticas en pandemia del consumo de psicoactivos en el mundo y algo en Colombia, obviamente. También vamos a hablar del cerebro, cómo aprendemos para entender cuál es el efecto de este tipo de sustancias a nivel cerebral, algunos efectos nocivos de estas sustancias y los hábitos saludables que a nivel cerebral pueden reemplazar este tipo de sustancias. Bueno, para empezar a introducir este tema, hay que hablar sobre qué son las pastillas para la inteligencia, smart drugs o nootrópicos. Este término fue acuñado en 1970. No significa mente, tropo significa dirección, es decir, es una mente con dirección. Y aunque este término surgió en los años 70, las pastillas para la inteligencia o las smart drugs son mucho más antiguas. Se conocen desde 1919 las anfetaminas, surgieron en Japón. Vamos a hablar un poquito más de ellas más adelante. Así que este término, aunque surgió en los años 70, las drogas o medicamentos que hacen parte de este grupo ya venían desde mucho antes. Entonces, imagínense ustedes poder empezar el día, como lo promete la película Sin Límites, que es la foto que estamos viendo, con una pastilla que les aseguro a ustedes, en teoría, entre comillas, les dice que ustedes van a tener toda la energía para empezar el día, que van a estar súper motivados, que van a estar súper enfocados, súper creativos. Y esto es lo que permiten, esto es lo que prometen este tipo de drogas o este tipo de sustancias psicoactivas en teoría, pero pues hoy vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, eso es el término de nootrópicos. ¿Listo? Pero para entender un poco mejor el término de nootrópicos, voy a hablar un poco más en general y es, los nootrópicos pertenecen a las sustancias psicoactivas, pertenecen al grupo de las drogas. Y el grupo de las drogas pues está dividido en tres grandes grupos, que son el grupo de los relajantes o el grupo de los inhibidores del sistema nervioso. Encabezando ahí tenemos a la heroína. La heroína, como ustedes pueden ver en la gráfica, está en más del 90% de dependencia y también produce un gran daño físico. Podemos ver en la parte de arriba de la gráfica que la heroína es de las sustancias psicoactivas más adictivas que existen, porque la heroína a nivel general lo que hace es unirse a los receptores opiáceos y generar una sensación analgésica total, una sensación de relajación, inhibe dolor, y este es el primer gran grupo de sustancias que hay, que son los relajantes o los inhibidores del sistema nervioso. Un segundo grupo que tenemos son los alucinógenos, y a este grupo pertenecen los hongos como Amanita muscaria, que es el famoso hongo que todos conocemos por Mario Bros, que es el honguito rojo con punticos blancos o que puede ser amarillo o bueno, tiene muchos colores. Aquí en Colombia se les conoce, son muy famosos en el área de Villa de Leyva, y estos hongos producen alucinaciones, igual que el LSD, que es el líquido para limpiar computadores, que se utilizan papeletas en las fiestas y que algunos individuos o jóvenes se lo colocan debajo de la lengua para pues sentir el efecto. Básicamente lo que hace es producir sinestesia dentro de los efectos que tienen estas sustancias, que es cruzar los sentidos. La persona cuando consume el hongo o cuando consume el LSD puede oír colores, ver sabores, o sea, todos los sentidos a nivel cerebral se van a cruzar. Y el tercer grupo del cual que está en la gráfica y el cual nos vamos a centrar hoy es los estimulantes. Los estimulantes, un ejemplo es la cocaína, que lo tenemos ahí, está con más del 80% de adicción, es decir, de 100 personas que prueban cocaína, quedan atrapadas el 80%, y la cocaína, el efecto que tiene, como lo vamos a ver ahorita un poco más en detalle,
La cocaína enfoca a la persona, la persona va a estar súper energética, va a estar súper motivada para hacer las tareas que tenga que hacer. Entonces, todas estas sustancias genotóxicas y todas estas drogas van a actuar a nivel cerebral sobre unas sustancias que vamos ahorita a hablar un poquito, que se llaman neurotransmisores y son las sustancias que controlan el estado de ánimo. Entonces, cuando una persona consume alcohol que inhibe el sistema nervioso, pues va a estar relajada, porque aumenta pues, la GABA en el cerebro, que es un relajante. El que consume marihuana también va a estar relajado porque la marihuana, que tiene su componente activo, que es el tetracannabinol o THC, básicamente lo que hace es unirse a un receptor de la anandamida y producir felicidad en la persona, relajamiento. Entonces, cuando una persona consume este tipo de sustancias, pues va a querer repetir la experiencia. ¿Por qué? Porque pues su cerebro va a sentir sensaciones placenteras, va a sentir euforia, o puede sentir placer, o puede sentir bienestar. Entonces, básicamente, todas estas drogas van a actuar sobre la liberación de sustancias químicas a nivel cerebral, y el individuo, pues, que quiera repetir esa experiencia va a necesitar una dosis mayor, como lo vamos a ver. Esta gráfica nos está mostrando, entonces tenemos en rojo las sustancias más adictivas, como lo dije ahorita, heroína, cocaína. Tenemos en intermedio de adicción y de daño físico el cigarrillo y el alcohol. El cigarrillo aumenta presión arterial y es un estimulante, pero a la vez va a aumentar, va a producir bienestar, como lo vamos a ver. Está actuando directamente sobre un neurotransmisor que genera bienestar, que es la dopamina. En amarillo tenemos las menos adictivas y pues dentro de las menos adictivas, pues la marihuana está ahí, que fue la que señalé, pero ahí también vamos a encontrar las anfetaminas, que es en las que vamos a centrarnos hoy en esta charla, que son estimulantes, que son del grupo de los estimulantes. Entonces, esta charla simplemente esta gráfica nos está mostrando que las drogas nos están produciendo un daño físico dependiendo de la sustancia y una dependencia que también varía por la sustancia y los neurotransmisores que va a afectar. Entonces vamos a hablar un poco más de ellas y tenemos ahí también un muñequito en la parte izquierda de la pantalla, que es de la película Intensamente, que representa una emoción. Y todas estas drogas lo que van a hacer es potenciar, aumentar emociones placenteras o emociones que generan en el individuo bienestar y que el individuo va a querer repetir. En este caso, pues este muñequito en la película representaba la tristeza, pero pues es para indicar que todas estas drogas están actuando a nivel de unas sustancias químicas que me van a controlar unas emociones en el cerebro. Bueno, queridos asistentes, antes de seguir, quisiera hacer una pequeña encuesta dentro de los que estamos aquí en la charla. Si quieres, Nicolás, pasar a la siguiente. Para esta encuesta les voy a pedir que por favor entren desde su teléfono celular o móvil a la página que está en pantalla, se llama menti.com, y les voy a pedir que pongamos, gracias por escribirla en el chat, les voy a pedir que escribamos el código que aparece en pantalla para responder la pregunta: ¿cuál fue la droga más consumida durante la pandemia en el 2020 a nivel mundial, a nivel Colombia? ¿Cuál creen ustedes de las que están en pantalla? En primer lugar tenemos a la cocaína, en segundo lugar tenemos a la marihuana, en tercer lugar tenemos bebidas energizantes, que aunque son legales entran dentro de este grupo de sustancias. En cuarto lugar tenemos a las anfetaminas o metanfetaminas, que son de la misma familia. En el quinto lugar tenemos el alcohol y por último tenemos al cigarrillo. Entonces les voy a pedir, queridos asistentes, que por favor entren a la página y ustedes me indiquen cuál creen ustedes, desde su experiencia o de lo que ustedes saben o de lo que ustedes creen que fue la droga más consumida durante la pandemia, tanto en el mundo como en Colombia, porque pues me adelanto un poquito y les digo que nosotros vamos con las estadísticas mundiales en este momento. En el consumo de pandemia, digamos que coincidimos con lo que se registra a nivel mundial. Entonces me gustaría saber ustedes qué opinan y si pueden empezar a votar. Vamos a dar un minuto
2 minuticos para que vayan entrando y voten por el psicoactivo que crean o por la sustancia que crean que fue la más consumida. Buenas tardes a todos, los saluda Nicolás Martínez. Sí, en Zoom, ustedes tal vez el enlace no les permite hacer clic, pero les pido el favor que copien www.menti.com barra los caracteres que aparecen ahí, copiarlo y pegarlo la barra de búsqueda del navegador. Esperamos sus respuestas. Ay, gracias, Nicolás. Gracias, Diana. ¿Listo? Sí, vamos a esperar a ver qué va a votar el público, qué creen que fue la sustancia más consumida en pandemia. Estamos en el 2020, obviamente este año pues van solamente 4 meses, las estadísticas que hay son para el 2020. El código, Diana, ¿me ayudas a copiar el código en el chat? A ver, miro acá un segundito. Sí, en el último enlace que copiamos en el chat, ese se deja cliquear, pero por alguna razón no está actualizando dentro de la presentación. Permítanme un segundito. Ujú. Ya estoy mirando Gracias. acá. Un segundito. Ana María, se nos fue tu sonido. Ahora ya podemos ver Ay, qué pena, discúlpame. No me las di cuenta. barras en la presentación. Y ahora sí ya Listo. aparecen ahí. Muchísimas gracias a los asistentes. Entonces, los asistentes creen que la sustancia genotóxica o la droga más consumida durante el 2020 en pandemia fue el alcohol. En segundo lugar aparece la marihuana. En tercer lugar, el cigarrillo. Bueno, público, creo que no están tan lejos. Ya vamos a ver qué ocurre a nivel mundial, pero están muy cerquita a lo que está, a la tendencia que hay en pandemia. Entonces, alcohol en primer lugar y de últimas están las anfetaminas y la cocaína. Listo. Gracias, gracias, muy queridos los asistentes. Veamos entonces qué ocurrió a nivel mundial en la pandemia. Entonces, este estudio se realizó en mayo del año pasado, del 2020. Participaron 13 países, dentro de los cuales están países de la Unión Europea, Francia, Alemania, está el Reino Unido y adicionalmente Australia y Nueva Zelanda. En este estudio, ellos encontraron que a mayo del 2020 las drogas más consumidas, pues en primer lugar la marihuana, con aumento un 20% el consumo, el alcohol y las benzodiazepinas. Entonces, analicemos un poco esta gráfica. ¿Por qué la marihuana? Bueno, estas drogas son las que se consumen normalmente en soledad, se asocian a consumo en casa. La marihuana se consume en soledad, el alcohol también se puede consumir en soledad, y las benzodiazepinas, que eso sí fue una sorpresa para mí que aparecieran ahí, las benzodiazepinas para el público que no maneja el tema o que no es del área. Estos medicamentos normalmente son ansiolíticos, son medicamentos que se recetan, son anticonvulsivos. Normalmente aquí en Colombia se conocen, un ejemplo es el diazepam, y lo que nosotros conocemos como la burundanga en Bogotá, que se utiliza para los atracos, viene de un árbol muy bonito que se conoce como el borrachero, no sé si lo han visto, tiene unas flores grandes, color crema amarillas, y este medicamento pues fue una sorpresa que apareciera ahí dentro de los 3 primeros lugares, y bajaron su consumo las drogas recreativas como son la cocaína y las metanfetaminas. La cocaína bajó un 20% el consumo
y las metanfetaminas bajaron un 30% de consumo. Hay que mencionar que a nivel mundial las metanfetaminas han ido en aumento en los últimos años. Para no confundirlos, las metanfetaminas son de la misma familia de las anfetaminas. Metanfetaminas se conocen porque tienen un grupo metilo, un grupo químico extra, que se les conoce de esta manera en los Estados Unidos, es el crack, que es lo que inhalan, y anfetaminas se les conoce, que son los medicamentos que vamos a ver hoy de prescripción médica, o que también se conocen en las fiestas electrónicas como las Molly, Speed o todas estas pastillitas de colores que se consumen generalmente en fiestas electrónicas. Esas son las anfetaminas o metanfetaminas, que son estimulantes del sistema nervioso central. Es decir, la persona eleva sus niveles de dopamina, de serotonina, va a estar feliz, va a estar súper concentrada y producen deshidratación celular. Por eso en este tipo de fiestas generalmente se consume muchísima agua y el agua pues obviamente elevan el precio del agua por esta razón. Bueno, entonces esto es lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero miremos un poco Colombia. A nivel de Colombia, entonces, para saber qué ocurrió en Colombia, es necesario mirar las estadísticas del año antes de pandemia. Es decir, en el 2019, la sustancia más consumida en Colombia, como ustedes pueden ver ahí, es el alcohol, con un 84%. Y le siguen los cigarrillos, luego están cigarrillos electrónicos, que recordemos que estos cigarrillos electrónicos puede que no tengan, algunos no tienen nicotina, pero las otras componentes que tienen las sustancias no están reguladas aún en nuestro país. En cuanto a las drogas ilícitas más consumidas, tenemos en primer lugar a la marihuana, importantísimo que miren ese valor, pues alrededor del 8%, en segundo lugar está la cocaína, cerca de un 2%, y tenemos sustancias inhalantes, dentro de las cuales estas también son alucinógenas, dentro de las cuales están el popper o el pegante, que son normalmente consumidas acá pues por habitantes de la calle. Miremos qué ocurrió el año pasado en pandemia, cómo cambiaron estas estadísticas. Bueno, esto fue publicado por El Tiempo un mes después del confinamiento y encontraron que la marihuana, miren, el consumo es del 25%, casi que más que se duplicó el consumo de la marihuana. Es la primera droga más usada durante la pandemia en este estudio, y esto coincide a nivel mundial con lo que se está reportando. Si nosotros miramos, alcohol bajó a un 19%, y dentro de las sustancias que me interesan, que vamos a trabajar el día de hoy, que son los estimulantes, tenemos la cafeína con un 14%, que hoy vamos a hablar de bebidas energizantes que están con un 3%, la cocaína en un 2%, se mantuvo casi igual, digamos, acá en Colombia, y las anfetaminas o metanfetaminas, como son conocidas, dependiendo, como lo expliqué, metanfetaminas es el grupo extra metil que tiene, que es el que se consigue como cristal de metanfetamina, y las anfetaminas, que son las pastillas, están también con un 2%. Entonces, miremos esas estadísticas, nos están mostrando que pues algunas sustancias se mantuvieron, como la cocaína, ¿cierto? Pero en el caso de la marihuana aumentó su consumo y el alcohol disminuyó su consumo ese primer mes. Entonces es interesante ver este comportamiento. Digamos, en Colombia el cigarrillo pues está en un 11%, lo cual también bajó su consumo y pertenece al grupo de los estimulantes. Entonces, esta tabla nos está mostrando que hubo una variación. Pero para hablar de este grupo de los estimulantes y de este comportamiento de las sustancias, es importante entender cómo aprendemos, porque para poder hablar de estas sustancias, de este grupo de pastillas para la inteligencia o smart drugs, a las cuales pertenecen las anfetaminas, dentro de las cuales están las bebidas energizantes y alcanza a entrar la cocaína, hay que entender cómo aprendemos para saber qué efecto tienen a nivel cerebral. Bueno, este es un psiquiatra, el doctor William Glasser. Él tiene una teoría muy aceptada, y es que el 90% o más del 90% de lo que aprendemos, el 95%, es lo que enseñamos a otras personas. El 80% es lo que probamos y el 70% es lo que discutimos. Si ustedes miran ahí, un 10% es lo que leemos, un 20% es lo que oímos y un 30% es lo que vemos. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte del aprendizaje está mediada por interacción con otros seres humanos, con otras personas o con ensayo y error. Los sentidos están en un menor porcentaje influyendo en lo que aprendemos a diario
o en las cosas después que van a ser significativas, que ya vamos a ver en qué consiste ese proceso de memoria más adelante, pero pues él encontró que la mayoría de las cosas que nosotros vamos a aprender y que van a ser significativas es lo que le vamos a enseñar a otros, ¿listo? Entonces es importante esto que está acá para poder entender que todo lo que nosotros aprendemos a diario o que todas las cosas que leemos, que vemos, todo eso hace que se activen diferentes áreas de nuestro cerebro. No es exclusivo de una sola área. Aquí tenemos una imagen muy general del cerebro, donde tenemos acá en la frente este lóbulo frontal, que es la encargada, es el centro del lenguaje. Tenemos aquí al lado de los oídos el temporal, que es la encargada de lo que nosotros oímos. El área visual está aquí atrás, en el área occipital, y acá está el lóbulo parietal, que es la parte de las palabras, comprensión escrita y la parte psicosensitiva. Entonces, ¿por qué les mostré esta imagen? Obviamente no pretendo que ustedes se aprendan todas estas partes, ni mucho menos, sino es para que vean que el proceso de aprendizaje no va a estar mediado por una sola región del cerebro, no va a estar mediado solo por mi lóbulo frontal o por mi lóbulo parietal o solamente por el occipital, sino que se van a activar varias regiones del cerebro en este proceso de aprendizaje. Y ahí viene, bueno, este cerebro que nosotros conocemos está formado por unas células que en el colegio siempre nos decían, o por lo menos a mí, bueno, la célula es redonda y tiene un núcleo, pero estas células son excepciones, no son redondas. Estas células se llaman neuronas y las están viendo ustedes en pantalla. Ellas tienen unas ramitas, unas ramificaciones que se conocen como dendritas. ¿Y por qué les estoy mostrando esta célula? Porque para poder entender el efecto de esas drogas, de esos nootrópicos, de esas smart drugs, hay que entender lo más básico de las células del cerebro. Y estas células son las encargadas de pasar un impulso nervioso. Vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que los caballeros que me están escuchando en este momento, en donde estén, sea en la casa o bueno, no sé en dónde estén o en la oficina, para los que me están escuchando en otros países y que ya están trabajando, supongamos que en este momento entrara Scarlett Johansson, la actriz que para muchos hombres es su amor platónico. O supongamos que para las asistentes mujeres entrara en este momento Cristiano Ronaldo, que es mi amor platónico. Pues bueno, si en este momento entra Cristiano Ronaldo por esta puerta, pues, oh, por Dios, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a pensar si entra en este momento Cristiano Ronaldo? Seguramente mis neuronas, eso es algo que no puedo controlar, inmediatamente voy a liberar un neurotransmisor, como lo dije, es una sustancia química que controla una emoción. Voy a liberar por exocitosis, voy a liberar el glutamato, que es el principal excitador del sistema nervioso. Voy a liberar serotonina porque estoy viendo a Cristiano Ronaldo, y también voy a liberar noradrenalina porque se va a elevar mi frecuencia cardíaca. Seguramente si entrara Cristiano Ronaldo, pues no sabría qué decirle o no sabría cómo actuar, o no, me volvería un 8 total. Y seguramente a los caballeros también les podría pasar eso si entrara Scarlett Johansson. Ese sería el estímulo. Pero en el momento que el estímulo se va, en el caso de Scarlett, sale del apartamento o Cristiano Ronaldo se va, mis neurotransmisores, mis sustancias químicas vuelven a ingresar a la neurona. Entonces, ese proceso, eso que acabo de explicar, que se libera una sustancia química, ¿cierto? Que es lo que me produce la emoción de ver a Cristiano Ronaldo, y volver a entrar esa sustancia química es cuando el estímulo se va. Esta liberación a nivel biológico se conoce como exocitosis, se produce por un cambio de potencial de membrana, un cambio de voltaje, pues que no lo voy a explicar, simplemente es para que entiendan que cuando tenemos un estímulo externo, libero una sustancia química, libero ese neurotransmisor, y eso tiene algún efecto, que es el sentimiento, lo que voy a sentir al ver a Cristiano Ronaldo. Entonces entra Cristiano Ronaldo, libero glutamato, libero serotonina, que me da felicidad, y voy a liberar dopamina. No, dopamina de pronto bienestar, no, de pronto más bien adrenalina o noradrenalina, voy a estar nerviosa, no sabré qué decirle. Pero cuando Cristiano Ronaldo se va, el neurotransmisor vuelve a entrar a la neurona. ¿Qué quiere decir? Que estos químicos no se van a quedar indefinidamente liberándose en nuestro cerebro. Y estas drogas de las que vamos a hablar hoy, estos nootrópicos o drogas para la inteligencia, o en general las drogas, lo que van a hacer es o potenciar la liberación de esos neurotransmisores que me generan placer, que me generan felicidad,
que me generan armonía, o lo que pueden hacer también es evitar la recaptación de las sustancias, es decir, que normalmente cuando Cristiano Ronaldo, si se va de mi casa, si entrara y se fuera, el neurotransmisor vuelve a entrar a la neurona y lo que hace la droga es evitar que el neurotransmisor, que esa sustancia química, vuelva a entrar y que yo permanezca con esa sensación de alegría, que permanezca con esa sensación de euforia por haber visto a Cristiano Ronaldo, por poner un ejemplo. Entonces, todas estas drogas lo que hacen es o potencian el efecto de lo que nos genera bienestar y placer, o evitan la recaptación a la neurona, evitan que vuelva a entrar y dejan que se quede más tiempo en el espacio que se conoce, pues, que hay entre neurona y neurona. Eso es lo que se conoce como sinapsis. Si quieres, gracias, Nicolás. Entonces, siempre que liberamos un neurotransmisor, que es una sustancia química, vamos a sentirnos de alguna manera. Para explicarlo un poco más fácil, coloqué esta imagen de la película Intensamente, que es una película para niños, pero que seguramente si la vieron en algún momento, cada personaje representa una emoción. Entonces, amarillo representaba alegría, rojo representaba rabia. A nivel cerebral, cada uno de estos personajes sería un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor se libera cada vez que tengo un estímulo. Y ese estímulo es lo que hace que me sienta feliz o que me sienta triste. Y en el caso de estas sustancias psicoactivas, lo que van a hacer es aumentar o potenciar el estímulo, aumentar o potenciar la liberación del neurotransmisor que me están generando alegría, que me está generando felicidad. Entonces, esos son los neurotransmisores, que serían los personajes de Intensamente, para que lo entendamos mejor, y es lo que me genera a mí una emoción, lo que me genera que sienta de determinada manera. Entonces, bueno, para entender también, entonces los nootrópicos van a actuar principalmente sobre 4 neurotransmisores que tenemos en pantalla. La dopamina es la que me produce a mí bienestar. La dopamina generalmente es la que me da armonía, que me sienta bien. La serotonina es la que generalmente se asocia a felicidad, o a estar bien, sí, a sentirme chévere, como diríamos acá en Colombia. La acetilcolina es la que me permite formar recuerdos. Y la noradrenalina está directamente relacionada también, junto con la dopamina, con estar enfocada, con estar atenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, un niño o un adolescente, no sé, llega a clase estresado, vamos a suponer, no sé, no voy a inventar algo, pero supongamos que se levantó tarde, la mamá lo regaña, salió a la ruta tarde, segundo regaño, y llega a su salón de clase y la profesora lo regaña. Entonces, este adolescente o este niño, pues, no va a estar dispuesto su cerebro químicamente, no va a estar con los neurotransmisores que necesita para aprender, porque para aprender, los estudios demuestran ya de neuropsicología. Hay una neuropsicóloga muy famosa que se llama Brenda Milner, se me va el nombre, qué pena con ustedes si la pronuncié mal. Ella ha estudiado muchos de estos procesos de memoria, es canadiense, y si no estoy mal, ella tiene creo que 101 años ahorita, no ha fallecido, y ella hizo muchos estudios y encontró que pues se debe estar predispuesto, se debe tener como llegar motivado para aprender, estar en armonía, estar tranquilo para poder entender o para poder procesar información y que eso llegue a ser en algún punto de la vida significativo. Entonces, veamos un poquito más. Bueno, vamos a hacer algo público, estamos hablando un tema súper denso. Antes de seguir con la charla, vamos a mirar cómo está su dopamina en la noche de hoy y cómo está el otro neurotransmisor de la atención, que es la noradrenalina. Por favor, en este momento, escriban en el chat quiénes ya encontraron las dos O's. Escriban yo para mirar el tiempo. ¿Quiénes ya encontraron las dos O's? Vamos a dar un minutico para mirar el tiempo de reacción. Wow, veo que el público está súper atento, están respondiendo muy rápido. Normalmente en este ejercicio, cuando las personas están muy cansadas o cuando las personas están, no sé, ya
se demoran un poquito. Veamos dónde estaban las dos O's, Nicolás. Entonces, bueno, ahí estaban las dos O's para los que no las encontraron o si todos las encontraron, pues ahí se las presento. Vamos a hacer un segundo ejercicio de concentración un poquito más difícil. Querido público, por favor escriban cuando encuentren el oso panda. Escriban yo cuando encuentren el oso panda. Vamos a dar un minuto para ver los asistentes. Este es un poquito más difícil que el anterior, entonces voy a dar un minutico. Wow, veo que todos están súper atentos. La dopamina está alta en esta noche porque todo el mundo está respondiendo supremamente rápido y este ejercicio es de un nivel de dificultad mucho mayor que el anterior. Nicolás, si quieres mostrarnos dónde está el oso panda. Ahí estaba el oso panda, no estaba tan fácil de encontrar, pero gracias por participar. Simplemente es un ejercicio de concentración para mirar cómo está la dopamina y cómo está la noradrenalina. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema de la noche de hoy, estos medicamentos van a actuar sobre básicamente 4 neurotransmisores. Entonces, van a actuar principalmente sobre la dopamina. La dopamina nos da bienestar, nos permite estar súper concentrados. Van a actuar sobre la noradrenalina, que también tiene que ver con atención. La noradrenalina es la misma epinefrina que aparece ahí. Y también sobre la serotonina, recordemos que es la de la felicidad. Estos medicamentos, como ustedes pueden ver, lo que les dije, no son nada nuevos. En 1919 fueron los japoneses quienes inventaron la primera anfetamina y se hizo muy popular en Japón. Y posteriormente encontré por un historiador de la BBC la semana pasada, les confieso que eso lo leí la semana pasada, que se tienen registros que el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial consumía metilanfetaminas. No sé alemán, para los que saben del público alemán, me disculpo si pronuncio mal el nombre, porque la verdad no sé, se escribe pervitin, pero la verdad lo leí, no sé si estaba en alemán o si estaba en inglés. Entonces, esta anfetamina que era consumida por el ejército nazi, la idea era que sus soldados pudieran durar muchísimas horas combatiendo, pudieran durar pudieran durar varios días sin comer, varios días sin dormir, y generalmente los utilizaban el ejército nazi. También leí que hay registros que del mismo historiador, está el artículo en la BBC, si a alguien le interesa no tengo ningún problema en mandarle el artículo. Decía que pues que los nazis sí consumían este tipo, se hicieron muy populares las anfetaminas a partir de 1937 en el ejército, y se cree que Hitler, él no consumía anfetaminas, no hay registro de eso, eso sí no lo puedo asegurar, pero su médico personal, en los registros que se tienen, sí le inyectaba un cóctel de medicamentos cuando tenía una reunión importante. El registro que hay es cuando él se reunió con Benito Mussolini, y esto fue alrededor de los años 40, y el médico dice que le inyectó un cóctel de medicamentos porque él estaba muy nervioso para esa reunión. Entonces, pues bueno, eso fue algo nuevo para mí, ya se conocía el uso de anfetaminas dentro de los soldados, y como ustedes están viendo en pantalla, las que están ahí son anfetaminas o metanfetaminas, que generalmente son recetadas para el déficit de atención en niños. Tienen un efecto muy similar a la cocaína, ya lo voy a explicar. En el caso de Ritalin, se hizo muy popular hacia los años 60. Él bloquea la noradrenalina y la recaptación de la noradrenalina y la dopamina. ¿Qué quiere decir? Que la persona si consume un adolescente esto o un niño que ha sido recetado, pues va a estar muy, muy enfocado en las tareas, en teoría, que tenga que hacer. En el caso de Adderall, que es uno de los más populares a nivel mundial, aumenta la serotonina, que es la felicidad, la noradrenalina y la dopamina, de nuevo están enfocando a la persona. Vyvanse bloquea otra vez norepinefrina, es la misma noradrenalina y dopamina, y Focalin bloquea la recaptación de noradrenalina y dopamina.
Entonces, estas anfetaminas normalmente son de uso psiquiátrico, algunas se recetan para narcolepsia, es decir, la gente que se queda dormida de pie o manejando, y otras se recetan para el déficit de atención, son usadas a nivel clínico, pero también se han vuelto muy populares. En Silicon Valley se han vuelto populares dentro del uso de, ustedes saben que es el principal centro de la tecnología en el norte de California, para mejorar el rendimiento de los trabajadores, para enfocarse en teoría. Ya vamos a ver entonces, Nicolás, podemos pasar a la siguiente. Vamos a explicar un poquito más. Este tipo de drogas, como lo dije, actúan muy parecido a la cocaína. Entonces, para recordar, pues, o bueno, para los que no saben del tema, la cocaína, normalmente ustedes la están viendo ahí en blanco en la imagen. Esta cocaína tiene la misma fórmula estructural, ¿cierto? De la dopamina. Ella se une para evitar la recaptación, eso blanquito que ustedes ven, se une para evitar la recaptación de la dopamina. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro de un cocainómano o de alguien que consume cocaína, su dopamina está en unos niveles altísimos, la persona está súper eufórica, la dopamina hace que esté muy concentrado, que sienta bienestar, y eso obviamente acelera ritmo cardíaco, acelera presión arterial, va a tener obviamente unos efectos secundarios, y pues eso puede llegar a afectar la salud. Muertes por sobredosis de gente que consumía, bueno, por cocaína, generalmente las muertes por sobredosis generalmente es cuando la gente mezcla sustancias que pueden ser o efectos contrarios o potencia mucho el efecto de la droga. Entonces, eso puede pasar también, que se pasan en las dosis, especialmente cuando la gente se automedica, ¿no? En el caso del que quiere consumir algún tipo de estos medicamentos para rendir más en una tarea o en el trabajo. Las dos medicamentos, ay, perdón, se me olvidó de acá. La cocaína, como ustedes ven en la neurona, va a ser liberada, la dopamina va a ser liberada en la neurona normalmente cuando hay un estímulo. Normalmente yo libero, digamos, dopamina cuando bailo, porque me gusta, por ejemplo, bailar salsa. Un ejemplo, tengo una parte de mi familia que vive en Cali, estoy colocando un ejemplo, entonces si me gusta bailar salsa, eso hace que libere dopamina, siento bienestar, me gusta bailar salsa. En el caso de dopamina, ¿no? La dopamina se libera, genera bienestar cuando hay un estímulo, eso es lo natural. En el caso de la cocaína, el que consume cocaína, pues obviamente dependiendo de la dosis, pues la dopamina se va a quedar un montón de tiempo ahí afuera y esa persona va a sentir bienestar por muchísimas más horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo bailé salsa, por decir algo, me voy a inventar, bailé 1 hora salsa y me encanta bailar salsa porque mi familia es de Cali, entonces pues ese estímulo de bailar salsa no me va a durar todo el día. Ese estímulo de bailar salsa o esa dopamina a nivel cerebral me dura un tiempo determinado, pero la cocaína lo que va a hacer es alargar que esa dopamina, el tiempo en que la dopamina se queda entre neurona y neurona. Es decir, la persona va a estar supremamente, pues va a estar en bienestar, no contenta porque no es el neurotransmisor de la felicidad, pero sí se va a sentir chévere, va a sentir bienestar, va a poder estar enfocada. ¿Listo, Nicolás? Entonces, esto es lo que hace la cocaína, evitar la recaptación de la dopamina y hacer que la persona esté supremamente enfocada. Tenemos los dos medicamentos más usados pues a nivel de Estados Unidos, que son los más famosos, Adderall y Modafinil. Dentro de los efectos secundarios, pues tenemos alucinaciones, podemos tener taquicardias, porque pues recordemos que esto es un estimulante, acelera al máximo el corazón. Después de consumir esto, los neurotransmisores se pueden caer, puede generar depresión, genera insomnio, como lo expliqué ahorita. Estos medicamentos, pues estas anfetaminas eran usadas por las tropas para no dormir y no comer. Y en el caso del modafinil, rigidez muscular, dificultad para ver, sangrado nasal y dolor de cabeza. Los efectos secundarios son graves, no se puede desestimar esto porque pues alguien me puede decir, bueno, pero consumir una pastilla que mejora el rendimiento y ya, la consumo por un examen y mañana la dejo, no es tan sencillo. ¿Por qué?
porque como lo vimos en la primera gráfica de la tercera diapositiva, si no estoy mal, normalmente el cerebro va a querer repetir la experiencia porque se está generando una sensación de bienestar. La dopamina está ahí, está alta en el cerebro y para repetir esta experiencia, pues la persona va a necesitar una dosis mayor. Y esas dosis que van subiendo y van subiendo y van subiendo, pues obviamente al aumentar las dosis también voy a aumentar los efectos secundarios del medicamento. Entonces no es tan fácil como la gente cree sin prescripción médica, cualquiera que llegue a comprar esto y que se ponga a tomar esto y que no va a pasar nada, pues sí, obviamente por una vez puede que no pase nada, eso depende de cada organismo, pero el problema es que el cerebro se va a acostumbrar a esta sensación de bienestar y a estar bien y básicamente estos medicamentos, estas anfetaminas, lo que van a dar es seguridad, ¿no? La persona puede que ni sienta tanto el efecto, puede que la dopamina, la recaptación de la dopamina, sí, se evita la recaptación de la dopamina igual que en la cocaína, sí, eso es claro, pero puede que este efecto no dure todo el día o dure tantas horas, pero igual es un efecto placebo que la persona igual al tomar la pastilla, pues puede pensar, oiga, esto sí de verdad funciona y de verdad me enfoca, pero no necesariamente obviamente, los efectos que tiene de enfocar no van a ser mejores que estos efectos secundarios que estamos viendo en pantalla, que pues pueden llegar a ser muy graves, una taquicardia, puede llegar a ser grave, también rigidez muscular, dificultad para ver, insomnio, pues esos efectos tampoco se pueden obviamente desestimar. Si quieres, vamos para la siguiente. Bueno, querido público, tenemos entonces ahora otro grupo que hace parte de los nootrópicos, son socialmente aceptados, obviamente, y son las bebidas energizantes. Para hablar un poquito de bebidas energizantes hay que hablar de cafeína, ya les voy a explicar qué hace la cafeína a nivel cerebral. Ustedes están viendo en la gráfica una bebida energizante en promedio, ya les voy a mostrar las dos más usadas en Colombia. En promedio equivale a 80 miligramos de café. Eso es como un espresso y medio, para que más o menos tengan una idea. Eso es un espresso y medio y alguien me podría decir, ay, pero un espresso y medio no es mucho café. Sí, no, puede que no sea mucho café. Si miramos esta gráfica, digamos, comparamos con el chocolate, o el chocolate negro, el chocolate con leche, una taza de té, pues tienen mucha menor cantidad de cafeína. Pero lo que tenemos que mirar es que aparte de la cafeína van a haber otras sustancias. Pero antes de hablar de eso, me gustaría explicar un poquito qué hace la cafeína. Bueno, estamos viendo, entonces, para que se den una idea, 500 mililitros de un tinto normal equivalen a 4 tintos y medio. Pero, ¿qué hace la cafeína? Bueno, la cafeína se considera un estimulante porque la cafeína, ustedes están viendo ahí el receptor de la neurona, vamos a suponer que es mi mano, y supongamos que mi mano es el receptor, ¿sí? Y la cafeína va a tener la misma fórmula estructural, o sea, tiene la misma forma de una molécula que se llama adenosina. Cuando se une la adenosina a mi receptor, el efecto es que me voy a sentir cansada, que voy a estar como con sueño, me voy a dormir. Ese es el efecto, ¿listo? Cuando adenosina se une a mi receptor, me voy a sentir cansada, me voy a dormir. ¿Qué va a hacer la cafeína? La cafeína, como tiene la misma forma de la adenosina, la cafeína se une primero y al unirse la molécula de cafeína evita que la adenosina se una. Como la adenosina no se puede unir, la persona va a estar alerta, la persona va a estar despierta, pero alguien me puede decir, ay, mira, yo me tomo un café a las 7 de la noche y a mí me da igual, porque pues sobre todo en Antioquia hay mucha gente paisa que toma un café, un tinto a las 6, 7, 8 de la noche y no les quita el sueño. Bueno, pues la razón es que hay personas que metabolizan la cafeína muy fácil, es decir, tienen pocos receptores también para adenosina, la cafeína no les afecta, pero a los que sí nos afecta la cafeína, es decir, si me tomo un café en la mañana, a mí sí me hace efecto, a esas, en el caso mío, en el caso de los que somos sensibles a la cafeína lo que hace es unirse al receptor de la adenosina y evitar el cansancio. La persona está alerta, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta presión arterial, llega más oxígeno al cerebro, entonces es un estimulante por eso, porque en general
Bueno, en general no, mentiras. Algunas personas no son sensibles a cafeína. Miremos aquí las bebidas energizantes. Estas son dos de las bebidas energizantes más usadas en Colombia. Bueno, acá hay público estaba mirando por ahí al comienzo, que me estaban saludando desde Australia, desde México. No sé cómo sea en otros países, desconozco la legislación para otros países, eso sí lo aclaro en este momento. En Colombia no tenemos regulación de los componentes de las bebidas energizantes del todo. Es decir, nosotros tenemos bebidas energizantes con taurina, que es un aminoácido, que es un activador del sistema nervioso que puede llegar a producir taquicardia. Nosotros no tenemos, digamos, regulación en cuanto a todas las sustancias que se le agregan a la bebida energizante. A eso me refiero, porque pues no sé cómo serán en todos los países. La primera bebida que tenemos, ustedes ven, equivale a 2 tintos y medio, pero si ustedes cuentan el número de cubitos de azúcar, pues a ver, nos da 2, 4, 6, 12, 14 cubitos de azúcar y medio. ¿Qué quiere decir? Eso a los 15 minutos el azúcar está en el cerebro y el azúcar, el efecto que tiene es liberar serotonina. Por eso el azúcar es tan adictivo, porque el azúcar libera serotonina que nos da felicidad. Entonces, esto libera serotonina, pero adicionalmente al azúcar y adicional a la cafeína, que uno diría, bueno, si alguien se toma un tinto en la mañana, pues no le va a poner, o se toma los 2 tintos y medio en el día, no le va a poner 14 cubitos y medio de azúcar, ¿cierto? Pero adicionalmente a esto, las bebidas energizantes pueden tener otros estimulantes. Algunas pueden tener guaraná, que es un estimulante natural, a otras les agregan taurina, bueno, depende de la bebida estimulante. Y como les digo, pues eso es acá en Colombia, cada país tiene legislaciones diferentes, hay algunos países que ya prohibieron la taurina. Si alguien de aquí del público está en Noruega o está en algún país nórdico, por favor que me avise, porque si no estoy mal, leí el año pasado que Noruega ya prohibió la taurina en bebidas energizantes. Bueno, y entonces estas bebidas energizantes, ustedes me van a decir, pero ¿qué es lo que hacen en el proceso de cómo mejoran el aprendizaje? Pues estas bebidas energizantes tenemos 3 pasos de memoria, que son la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Básicamente lo que hacen todos estos estimulantes, no solo las bebidas energizantes, sino también las anfetaminas y las metanfetaminas y la cocaína, lo que hacen es mejorar el proceso de codificación. ¿Por qué? Porque en este proceso es donde se organiza la información, la persona está dispuesta a aprender algo nuevo y organiza toda esa primera información. Luego se va a almacenar y luego se va a recuperar ya por memoria a corto o a largo plazo. Estos son los 3 pasos de la memoria y estos pasos fueron dados por Brenda Milner, sí, qué pena, la neuropsicóloga, se me fue el nombre, la neuropsicóloga canadiense. Entonces, esto está actuando solo sobre el primer paso, pero no está asegurando ni el almacenamiento ni la recuperación. Eso es algo muy importante que quiero dejar en claro, porque se tiene una falsa idea que por consumir una anfetamina o de pronto por consumir una bebida energizante ya vamos a ser más inteligentes, comillas, y no. Estamos mejorando el proceso de codificación, que es la primera parte del proceso de memoria, pero como tal no se va a estar alterando, no nos vamos a volver genios por consumir una bebida energizante. Miremos qué podemos hacer para reemplazar este tipo de neurotransmisores a nivel cerebral, porque siempre nos hablan de hábitos saludables, pero nunca nos explican por qué. O bueno, a veces nos explican por qué, depende. Entonces, el primer hábito saludable es el ejercicio. El ejercicio a nivel cerebral siempre me va a producir endorfinas. Las endorfinas son los analgésicos naturales. Cuando alguien consume heroína, tiene la misma sensación de haber hecho ejercicio. La heroína también es un analgésico. Entonces, la heroína hace que la persona no produzca endorfinas. El ejercicio produce endorfinas. Ay, Nicolás, qué pena. Te pasas, gracias. El ejercicio produce endorfinas, serotonina, felicidad y dopamina, que nos da tranquilidad. Dormir en la noche, es importantísimo dormir. Bueno, ahí puse 7 horas, ese es el promedio para una persona adulta. Hay gente que puede dormir menos, no es una ley estricta, pero el dormir básicamente lo que hace es que nosotros en la noche vamos a desechar unas proteínas
que son entre comillas basura, como las proteínas tau fosforiladas. Si nosotros no desechamos eso, tenemos mayor probabilidad de sufrir Alzheimer, que ustedes saben que es una enfermedad, o bueno, si no saben, es una enfermedad neurodegenerativa donde se pierden funciones cognitivas. Entonces, dormir me asegura que al otro día, cuando me levante, yo produzca al desayunar, al comer saludable, pueda generar entonces insulina, que es la hormona que me dice, bueno, el azúcar entra a mi célula, ¿cierto? Cuando desayuno, y ese azúcar que se va a mi célula libera ATP, que es la energía que mi cuerpo necesita para funcionar bien. Si yo estoy comiendo chatarra, obviamente, o estoy comiendo grasas todo el tiempo, o estoy, de vez en cuando no hay problema, pero la cosa es que si todo el tiempo se están comiendo grasas, pues eso ustedes saben, o bueno, si no lo saben, el colesterol malo se acumula dentro de la arteria, la tapona, y eso puede generar un infarto a nivel de corazón o a nivel cerebral, se conoce como accidente cerebrovascular, se puede quedar ahí la grasita acumulada. Entonces es súper importante tener claro esto. Todos estos neurotransmisores salen de lo que comemos. Si no comemos nada, no hay neurotransmisores y nos va a dar depresión. Si comemos pura chatarra o comemos mal, pues nuestro cuerpo no va a poder funcionar eficientemente y estos neurotransmisores se producen en el cerebro a partir de lo que comemos y se producen, requieren un gasto de energía y esa energía sale de la célula y se conoce como ATP, y eso es de los alimentos que nosotros comemos. El proceso de respiración requiere oxígeno y requiere azúcar para generar energía, y eso es lo que me va a producir estas sustancias químicas del cerebro. Ahora sí, Nicolás. Entonces, los otros hábitos que tenemos, que siempre nos dicen, a veces nos explican, a veces no, pues tomar agua. Somos 70% agua, no podemos vivir sin agua porque el agua es el que nos forma las heces o en el intestino grueso. Entonces, si hay estreñimiento es porque no estamos consumiendo suficiente agua, suficiente fruta. Mantener el cerebro activo, pues se refiere a hacer crucigramas, se refiere a leer, se refiere, hay un artículo o algo muy, muy famoso que salió en Time hace unos años, que, bueno, no recuerdo el nombre en este momento, pero ellos básicamente lo que hicieron fue investigar los diarios de unas monjitas y los cerebros cuando ellas murieron. Entonces encontraron que las monjitas que tenían mayor actividad intelectual, pues obviamente tenían menos probabilidad de sufrir una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Por eso es tan importante estimular el cerebro, así sea leyendo, así sea haciendo crucigramas, o actividades que requieran, pues obviamente, cierto, usar el cerebro. Evitar, por supuesto, el tabaco, ya lo expliqué. Bueno, el cigarrillo tiene muchísimos mutagénicos, aparte de romper el ADN, aumentar la probabilidad de otras enfermedades como el cáncer, pues genera una adicción, ¿no? Y esa adicción de subir la dopamina por cigarrillo, pues no es tan fácil a veces de dejar. La persona tiene que ir paulatinamente para poder dejar el hábito. El alcohol igual puede generar una adicción, y la cafeína en exceso, obviamente no estoy en contra de tomarse un café al día, tampoco estoy en contra de, ni mucho menos de, si alguien me dice, ay, yo siempre, pues sí, uno puede tomar un café, un té, no hay problema, pero pues ya estas bebidas energizantes que vimos hoy, o este tipo de sustancias que ya sobrepasan un límite de miligramos de cafeína y que aparte de todo tienen otras sustancias más, pues pueden generar algún problema. Muchísimas gracias, querido público. En este momento, Nicolás, estoy abierta a la parte de preguntas. Ay, ¿me ayudas con agua? Listo, Ana María, muchísimas gracias. Gracias. Súper interesante el tema. Hemos aprendido cantidades. En lo personal había muchas cosas que no conocía y que son nuevas para mí. Entonces les recuerdo a nuestros asistentes, que en este momento son más de 200, que pueden hacer sus preguntas de dos maneras. Una es, como les decía Ana María Leaño al principio, es levantando la mano con la herramienta que aparece en la parte de abajo de la pantalla. Y la otra es también en la parte de abajo hay un panel de preguntas y respuestas donde pueden hacer dos cosas. Pueden o formular una pregunta nueva o pueden votar por las preguntas que ya están ahí. Entonces, vamos con una persona que tiene la mano levantada desde hace un tiempo, es Teresita del Carmen. Voy a
hablar, por favor, activa tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Teresita. ¿Cómo estás? Mira, yo estaba esperando en esta charla saber qué alimentos eran buenos para el cerebro, digamos. Entonces, además de las frutas y el agua, ¿cuáles son los alimentos que realmente sirven para el cerebro? Y que son, Teresita, ¿sí? discúlpame, gracias por haber entrado. Claro que sí, te puedo responder la pregunta. Mira, pues es que no recuerdo en este momento el nombre del doctor, se me acaba de ir, no sé si son los nervios, te confieso. Hay un doctor muy famoso que dice que todo lo que es bueno para el cerebro es bueno para el corazón, ¿sí? Son los mismos hábitos. Alimentos muy buenos para el cerebro, para potenciar el cerebro. Obviamente están las grasas buenas, siempre van a ser buenas, qué pena la redundancia, el aguacate, las nueces, son muy buenos alimentos. Y para evitar, digamos, el envejecimiento prematuro de las células, no solamente a nivel del cerebro, sino a todo nivel, siempre recomiendan todas las frutas de color morado. ¿Listo? Por los ácidos retinoicos, todo lo que sea morado, la uva Isabela, pues que acá en Colombia se conoce como uva Isabela, o arándanos, todo eso previene el envejecimiento. ¿Por qué? Porque el envejecimiento de la célula, en este caso de la neurona, para explicarte aquí muy rápidamente con dos esferitos, está determinado por el extremo del cromosoma, ¿sí? Entonces, cada vez que pasan los años, nuestros cromosomas se van volviendo más cortos y eso hace que aparezcan las arrugas. Cuando ya el cromosoma está en el mínimo del extremo, que se llama telómero, aparecen las arrugas, pero entonces todas las células tienen como este extremo que se llama telómero. ¿Y cómo podemos ayudar a que nuestras células envejezcan más lentamente? Aparte del ejercicio que disminuye, salió en el New York Times hace como 2 años, si no estoy mal, disminuye 5 años hacer ejercicio regular, ¿no? No ejercicio de la ciclovía los domingos, sino ejercicio al menos 5 días a la semana. Previene el envejecimiento y además está el grupo de los alimentos morados, que son todo esto de las uvas Isabelas, arándanos y las grasas buenas. Eso siempre también va a ser muy bueno porque nos está limpiando las arterias del colesterol malo. Entonces, digamos que no solamente a nivel de cerebro, sino a nivel de todo el cuerpo para retardar el envejecimiento celular. En el caso de las frutas, de todo lo que es de color morado. Ok. Gracias. Bueno, gracias Teresita a ti por estar acá. Bueno, muchas gracias Ana María. Entonces vamos ahora a escoger la pregunta que más votos ha tenido en el panel de preguntas y respuestas. Es de Estela Aranguren y ella dice, ¿cómo subir los niveles de serotonina y dopamina de forma natural? Ok, bueno, entonces, la serotonina es la felicidad, se conoce como el neurotransmisor de la felicidad y la dopamina se conoce como el bienestar. Entonces, ahí depende también un poco de la persona. A mí se me olvidó mencionar algo y es que aparte de hacer ejercicio para aumentar dopamina, serotonina y endorfinas, que son analgésicos naturales, el baile también ayuda muchísimo a aumentar estos neurotransmisores. ¿Por qué? Y a retardar el envejecimiento del cerebro, porque los bailes que requieren coordinación me exigen a nivel cerebral. ¿Cuáles son los bailes que más recomiendan? Bueno, hay un doctor de California que recomienda especialmente el tango y la salsa, porque son los más difíciles para coordinar. Entonces, digamos que el baile es una buena manera de producir serotonina y dopamina. Tomar el sol aumenta la serotonina, por supuesto, también. Obviamente, si hay aquí algún dermatólogo, me mata si me oye decir que tomar el sol, pues obviamente tomar el sol por tiempo, ¿no? Porque no queremos terminar con un cáncer de piel o no me refiero a los excesos, ¿no? Tomar el sol 25 minutos, aumenta la serotonina, hacer ejercicio y los hábitos que a cada uno le gusten, porque puede, por ejemplo, que a mí me encanta la danza árabe
y me encanta tocar la darbuka, que es el tambor de la danza árabe, pero eso es lo que me gusta a mí, pero puede que alguien me diga, no, a mí me gusta el merengue. Entonces, como que cada uno tiene sus actividades que le generan serotonina, que es el químico de la felicidad. El baile es muy bueno para bajar el envejecimiento del cerebro, para retardarlo, por lo que exige del cerebro la coordinación. Eso es de los mejores que hay. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti, Ana María. Bueno, tenemos también con la mano levantada a Antonio José Salcedo. Ya puedes abrir el micrófono, Antonio. Buenas noches, Antonio. Listo, les recordamos el botón que hay que presionar para activar el micrófono, es donde aparece cancelar, silenciar ahora. No sé, Antonio, si puedes abrir tu micrófono. O le damos paso a otra persona mientras tanto. Tengo con la mano levantada también a Paula Barbosa. Paula, ya puedes abrir tu micrófono. ¿Te escuchamos? Aló, aquí estoy, Antonio Salcedo. Sí. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. La felicito por la presentación, muy interesante, muy útil. Gracias. La pregunta que yo tenía es sobre las pastillas para la inteligencia, las diferentes pastillas que tú mencionaste, si son de venta libre o tienen que ser compradas bajo fórmula médica. Uy, Antonio, me hiciste una pregunta corchadora, te lo confieso. Porque si te soy sincera, Antonio, todas estas pastillas que mencionamos hoy del grupo de las anfetaminas, pues se vende bajo prescripción médica normalmente, porque son para el déficit de atención en niños o adolescentes, obviamente con dosis indicadas por un psiquiatra. Pero si te soy sincera, pues obviamente la gente las puede conseguir, sí se pueden conseguir por internet. De hecho, para esta charla estuve mirando el fin de semana qué tan fácil era conseguirla. Y sí, hay grupos, se pueden conseguir por internet. No es tan difícil comprarlas, sí se pueden conseguir. Y hoy en día, pues, es complejo la cosa porque, pues, no sé si tú, bueno, el documental que hay en Netflix de Take the Pills, este documental muestra que muchos de los jóvenes que son recetados con estas pastillas las venden a sus compañeros de clase. Entonces, no es imposible conseguirlas, no es difícil y sí están siendo muy populares ya en los Estados Unidos. De hecho, no lo incluí en la charla por tiempo, pero las estadísticas de los últimos años muestran a las anfetaminas subiendo en un aumento descomunal. La ven como la droga del futuro y la ven como la droga, entre comillas, de la inteligencia, pero pues hoy la idea de la charla era desmitificar un poco esto y ver que, pues que como tal no nos va a hacer más inteligentes ni nos va a hacer genios tomarnos una pastilla. Sí se pueden consumir, se pueden conseguir en el mercado negro, sí se consiguen las anfetaminas. Muchas gracias, Ana María. Bueno, por el chat también hemos recibido algunas preguntas. Esta es de Zulma Páez. Ella quiere saber por qué hay personas que han sido muy productivas o con su cerebro bien estimulado, haciendo crucigramas o sudokus, por ejemplo, y en todo caso sufren de Alzheimer luego de los 65 años. Bueno, Zulma, me hiciste una pregunta muy compleja. Estas enfermedades neurodegenerativas no solamente se asocian a comer bien, a dormir bien, pues en el caso del Alzheimer es básicamente el sueño lo que más evita este tipo de enfermedad, sino que hay un componente genético también. Ya se han encontrado genes asociados a estas enfermedades. Hay gente que pues toda su vida tiene hábitos saludables y se cuida, y lamentablemente termina con una enfermedad, o pasa el caso contrario. Bueno, en mi familia existe un tío abuelo que tiene 91 años, bueno, tenía, perdón, porque falleció ya, pero él tenía 91 años y él fumó, él tomaba, él comía todas las grasas que ustedes quisieran, nunca se cuidó, pero su cerebro y su salud siempre intacta. Sí tenía algo y era que caminaba mucho.
Entonces, esto es multifactorial y a veces es muy difícil de predecir. Existen test genéticos o exámenes genéticos que, digamos, acá los puedes conseguir ya en Colombia, donde tú te puedes hacer un examen y mirar por probabilidad si tienes algún gen defectuoso. Digamos, en mi caso, hace unos años me hice BRCA1 y BRCA2 para mirar mi predisposición a cáncer de seno. Afortunadamente, en ese momento todo salió negativo, ya han salido más variantes, pero digamos que existe la posibilidad ahora de pagar y mirar variantes genéticas para mirar un riesgo. Esto con el fin de que no es de asustarse o de traumatizarse, porque digamos en mi caso me hice el examen y obviamente con el fin de cuidarse uno más si hay algún riesgo genético. Se pueden pagar, si hay exámenes ya, se pueden pagar paneles genéticos donde puedes pagar para cualquier enfermedad y mirar, digamos, el riesgo, porque sí hay un riesgo genético. No puedo decir que solo son los hábitos. Digamos, en el caso del cáncer, el 75% es hábitos y un 10 o 15% es heredado. ¿Qué quiere decir? Que los genes también están jugando un papel importante en todas las enfermedades. En este momento no sé la estadística del Alzheimer, cuál es el componente genético, pero si tú quieres, Zulma, me puedes escribir por LinkedIn y con muchísimo gusto te busco el artículo y te digo la cifra exacta porque te diría mentiras en este momento cuál es el componente genético para Alzheimer. ¿Listo? Muchas gracias, Ana María. Bueno, aprovecho para contarles que, como siempre, mañana en un correo electrónico vamos a estar compartiendo los datos de contacto de Ana María y esta presentación, así como el enlace a la grabación de este webinar. Bueno, tenemos una pregunta también en el panel de preguntas y respuestas de Estela Aranguren, que quiere saber si las noticias sobre situaciones difíciles de la pandemia pueden afectar los niveles de serotonina. Sí, lamentablemente no lo dije porque pues no tiene que ver directamente con los nootrópicos, que era la charla de hoy, pero el cortisol es la hormona del estrés. Es una hormona que no se produce en el cerebro, se produce en la glándula suprarrenal, es decir, arribita de nuestro riñón, acá atrás. Y el cortisol, que es la hormona del estrés, se activa por estímulos. La verdad, si soy sincera, no recomiendo ver noticias por esta época. No veo noticias, no escucho noticias, solo las leo, porque leerlas tiene un menor impacto. Tiene un menor impacto que es el 10% según las diapositivas que presenté. Gracias, Estela, por tu pregunta. Leer tiene un menor impacto, digamos que cuando uno lee cosas trágicas, pues no se afecta tanto. Pero si estar viendo noticias y oyendo todo el tiempo cosas negativas, sí pueden llegar a aumentar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, sí. Y eso pues nos puede afectar, obviamente afecta la presión arterial, la puede elevar. Muchas gracias, Ana María. Les recuerdo que en el chat aparece el enlace donde pueden calificar esta charla. Para nosotros es muy importante conocer su opinión y su Ay, qué pena, calificación. Nicolás, se me Sí. olvidó mencionar algo, que con la pregunta que me hizo ahorita y que me hizo Zulma, Estela y Zulma, hay una cosa que no mencioné porque es muy compleja, que es la epigenética, que consiste en que factores ambientales pueden apagar o encender genes. ¿Qué quiere decir, Zulma? Que en genética el que peca y reza no empata. ¿Por qué? Porque si tú llevas una vida saludable, hay menos chance, hay menos probabilidad que los genes que son importantes fallen. Mientras que alguien que fume, que tome, o bueno, todo el tiempo, me refiero a diariamente, no sé, hay mayor probabilidad de que se apaguen los genes que están implicados en procesos celulares importantes. Esto también aplica para Alzheimer y aplica para la pregunta que me hizo ahorita Estela. En cuanto al cortisol, el estrés puede activar o silenciar genes implicados en enfermedades. Por eso el cortisol se asocia a enfermedades también. Disculpen que no lo dije, se me olvidó. Súper interesante. Muchas gracias, Ana María. Bueno, vamos a darle el turno a otra persona que tiene la mano levantada. Es María García. María, ya puedes abrir tu micrófono. ¿Te escuchamos, María?
Bueno, mientras tanto, mientras María logra abrir su micrófono, vamos a darle la palabra a Eduardo Borrón. Hola, ¿funciona? Sí, te escuchamos, Sí, Eduardo. sí. Hola, Anita, ¿cómo estás? Eh, Hola, un amigo de los Andes que me está viendo desde Australia, es un gran investigador, un doctor. Oh, Eduardo, gracias. tú tienes mucho que aportar a esta charla, porque estás en un área muy arriba también. Cuéntame. Ay, gracias, Anita. Bueno, para no quitarle tiempo a los demás, quería preguntarle por qué están prohibiendo la taurina, o sea, por qué en estos países nórdicos prohíben la taurina, porque tú Em, sabes que estas bebidas energizantes igual siguen siendo distribuidas y promocionadas en muchas otras partes del mundo como si nada. Entonces, y yo he leído también un poco, pues que no hay, o sea, como que la taurina, hay muchos resultados contradictorios con respecto a la taurina, ¿tú qué sabes de eso? Sí, pasa igual que con la cafeína. Hay de todo tipo de estudios. Pues Eduardo, el último artículo que leí, mira, te digo mentiras si era de Noruega o era exactamente el país nórdico que era, o sea, en este momento sé que si no estoy mal era en Noruega, pero se encontraron en un artículo que publicaron 18 muertes en adolescentes por consumo excesivo de estas bebidas energizantes. Es decir, llegaron a hacer taquicardia y a hacer paro cardíaco. Desconozco cuántas bebidas energizantes tomaron, eso sí no lo recuerdo, Eduardo, pero a raíz de un artículo que se publicó, se prohibió en varios países la taurina por las taquicardias que produce en el corazón. Es muy consumido en los gimnasios, sí, para aumentar es muy consumido dentro de los deportistas también, eso sí. Digamos que por eso fue que se empezó a regular la taurina a raíz de un estudio, pero te digo que desconozco la cantidad de bebidas energizantes que consumieron los jóvenes que fallecieron por este tipo de bebidas. Eso sí, no podría darte la cifra. Ok, Anita, gracias. Bueno, cuídate. Muchas gracias, Ana María. Bueno, tenemos también por el chat, además de muchas felicitaciones, como una de la profesora Elena Grut, que también te hace. Elenita, ay, espérame, Elenita Groth es mi mentora en los Andes, mi jefe de maestría. Elenita, ¿estás ahí? Por favor, abre micrófono. Te recuerdo con gran cariño, te quiero mucho, eres mi inspiración junto con Marina Ordóñez. Si están en el público, por favor, abre micrófono. A ver, ¿ya se oye? Sí, Elenita, eres una doctora, la mujer emérita en Colombia en investigación. Para nada, para nada. Estoy sorprendida, quería felicitarte muy, muy especialmente por esta charla tan interesante, con tanto entusiasmo, con tanta, digamos, conocimientos nuevos que ha ido adquiriendo, que estoy sorprendida, sorprendida de ver esa maravilla de presentación. Gracias, Anita. Y de verdad que Elenita, tú eres mi mentora, la mujer, por Dios, la primera mujer genetista en Colombia, ganadora del premio a científica del año hace 2 años. Por favor, que todos mis reconocimientos hacia ti, gracias por esas palabras que me van a hacer llorar, por Dios, que hayas entrado a esta charla. desde que vi que Oh, ibas a dar una charla, ya suponía que iba a ser muy buena. Mil gracias. felicitaciones. Tengo una pregunta. Dime, A Elena. veces, no sé si está muy relacionada o no, pero hay algunas drogas que se utilizan para, digamos, fomentar el sueño en las personas. Sí. Y hay algunas que son muy comentadas, no recuerdo ahora los nombres, pero ¿tú qué opinas si es conveniente usarlas o no? O si crean hábitos, o si, ¿qué opinas sobre los medicamentos para estimular el sueño? Doctora Elena, wow, qué pregunta. Bueno, doctora Elena, dentro de los medicamentos, dentro de los relajantes musculares que se encuentran, nosotros vimos en una de las diapositivas que las benzodiazepinas que aparecen dentro de este grupo de relajantes, dentro de los cuales está la burundanga, que es el que se utiliza para los atracos, todos estos medicamentos generalmente
pueden llegar a generar una adicción. Sí pueden llegar a generar adicción, sí está comprobado que la gente cada vez necesite más y más dosis. Solamente leí que los tricíclicos, los antidepresivos tricíclicos, que son los de última generación, esos no están dentro de la lista negra. Esos sí son de los pocos que no, digamos en el caso de una depresión, de la gente que de verdad lo necesita, doctora, en ese caso, digamos, ese grupo de medicamentos son de los que están fuera de esa lista negra de generar adicción, son los tricíclicos, que son los antidepresivos de última generación, pero los de medicamentos para sueño, dentro de los cuales pueden estar algunos relajantes musculares y esto, sí generan adicción, sí pueden llegar a generar adicción, eso sí está reportado en muchos artículos. Los únicos que no encontré fueron esos antidepresivos, pero pues esos son otro tipo de medicamentos, doctora Elena, usted me corregirá. No, para nada. ¿Sí? Eres toda una autoridad y Ay, haces no. un trabajo formidable. Quiero nuevamente felicitarte y ya me quedo callada para dar No, oportunidad doctora. para nuevas preguntas. Yo te estoy Doctora oyendo. Elena, es un honor que usted aquí, la No, directora del departamento no, del Laboratorio de Genética Humana, la primera mujer genetista en Colombia, es un honor que esté acompañándonos esta noche. Gracias por haber entrado. gracias, Anita, y me quedo callada. No, Un abrazo doctora, muy grande. cuídese mucho. Muchísimas gracias y también al equipo de los talleres para egresados. Nos ponen muy felices estos encuentros que has tenido y de verdad que hay bastantes felicitaciones en el chat y en el panel de preguntas y respuestas. Bueno, como el tiempo es corto, vamos a darle la palabra a otra persona que tiene la ¿Listo? mano levantada, que es Carolina Guzmán. ¿Listo, Carolina? ¿Me regalas agua? Carolina, Gracias. ya. Hola, buenas tardes. Hola, Carolina. Muchas gracias por esta charla. Yo me uní porque después de mi segundo embarazo siento que me cuesta mucho más concentrarme, hablar bien, confundo las palabras, quiero decir brócoli y digo colibrí, eh, se me olvidan las palabras y me cuesta trabajo escribir. Escribir como con argumentos le doy vueltas y vueltas y vueltas y no logro concentrarme. Y quería preguntarte si hay alguna relación como en este posparto, o sea, el posparto con algo de lo que mencionaste la dopamina, la serotonina, etcétera. Ujú. Sí, Carolina, no estás para nada mal, entendiste muy bien la charla. A veces hay depresión postparto, no siempre todas las mujeres presentan este tipo de síntomas, no siempre todas las mujeres les pasa lo mismo, pero sí se puede bajar la serotonina por esos cambios tan abruptos hormonales. Porque, Carolina, no sé si recuerdas, pero hay dos hormonas muy importantes que son el estrógeno y la progesterona. Durante el embarazo, la mujer está muy feliz, su serotonina está al máximo, su dopamina, digamos también, ¿sí? El embarazo es una etapa feliz de la mujer, pero post-embarazo estas hormonas se caen y mientras el cuerpo vuelve y se regula, puede tardar algunos meses. Sí puede demorarse, es de paciencia, no va a ser, de pronto a veces no es rápido, pero pues considero que de pronto ayudándote con ejercicio, con alimentación, con música, hay musicoterapia que a veces le sirve a mucha gente porque la música tiene el poder de liberar dopamina, cuando obviamente algo que te genera tranquilidad, una armonía. Hay también aromaterapia, a mucha gente le funcionan los aromas, digamos que cada organismo diferente y cada organismo le sirven cosas distintas, pero Carolina, sí es de paciencia y sí no estás en nada mal, el embarazo altera totalmente las hormonas y las hormonas alteran totalmente los neurotransmisores. Entonces, pues es normal que estés así, puede que estés unas semanas o un tiempo así, sí hay que buscar de pronto apoyo en cuanto a mirar opciones alternativas, de pronto música o clases de baile o algo que ayude a elevar estos neurotransmisores para que poco a poco te vas regulando. Mientras tus hormonas se van regulando, los neurotransmisores van a ir regulándose, porque es lo mismo que ocurre durante el periodo de una mujer, que en el periodo se bajan los estrógenos y pues normalmente la mujer tiene a veces cambios de humor. Es por esto mismo que tú estabas preguntando, son cambios hormonales.
Ay, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, Carolina. ¿Alguna otra cosa? Discúlpame. No, ya quedé súper, súper, pues, no sé, con muchas ideas para hacer. Mil gracias. Con gusto, Carolina. Bueno, muchas gracias a ti, Ana María. Bueno, se nos acerca la hora de las 7:30 de cerrar. Vamos con otras preguntas, pero por favor a los asistentes no olviden calificar esta charla a través del link que aparece en el chat. Bueno, hay una pregunta de Mario Andrés Cruz Navia en el panel de preguntas y respuestas. Él quiere saber qué opinas de Elon Musk y su chip en el cerebro ¿Qué o opino Neuralink. de Elon Musk y su Y chip? el chip que implantaron hace poco experimentalmente en el cerebro de un primate, él quiere saber si se puede llegar a conectar y acceder a pensamientos externos al cuerpo o aprender de forma artificial con chips en el cerebro. O sea, ¿qué opino de la implantación de herramientas tecnológicas a nivel cerebral? Es la pregunta, ¿cierto? Y específicamente con lo que hizo Elon Musk. Sí, es lo que entiendo yo también, sí. Bueno, hay un movimiento que, si no estoy mal, se llama los cybers. ¿Cómo? Cyborgs, perdón, me están corrigiendo aquí. Cyborgs, qué pena, me equivoqué en la pronunciación. Bueno, los cyborgs, este movimiento que consiste en la implantación de herramientas, no estoy en total desacuerdo con eso porque hay un caso muy famoso en internet, ustedes lo pueden googlear o buscar, es un argentino que para poder, se implantó un chip para poder, porque tenía un problema a nivel cerebral y si no estoy mal, él no podía distinguir bien los colores, no me acuerdo si era, ay, ahora se me fue el nombre de no distinguir los colores. Ay, se me fue el nombre de la enfermedad esta de no distinguir colores que los ven. ¿Daltonismo? Eso, creo que eso, ay, disculpen. Bueno, si no estoy mal, él no podía distinguir todos los colores, él se implantó el chip y él podía ver los colores a través de sonidos, es decir, distingue al rojo con determinada frecuencia, amarillo con otra y así. Entonces, digamos que en el caso de las personas que tienen discapacidades, que no pueden ver o que no pueden oír, pues obviamente no estoy en desacuerdo con la implantación de chips. En el caso de Elon Musk, que está probando con un primate, eso sí, no he leído del todo, lo confieso porque estaría diciendo aquí mentiras, no he leído del todo cuál fue el experimento, pero no estoy en desacuerdo con la implantación, sobre todo porque ahorita, y acá está la doctora Elena Groth, que es la directora del Departamento de Laboratorio de Genética de la Universidad de los Andes, ella mejor que yo lo sabe, que en Rusia y en otros países ya están probando en ratones edición de genes para poder quitar defectos genéticos de nacimiento como son la sordera. Entonces no estoy en desacuerdo con implantación de chips para defectos congénitos porque me parece que es un apoyo que puede tener alguien con una discapacidad. Muchas gracias, Ana María. Bueno, vamos a darle la palabra a Cristian Herrera, que tiene la mano levantada. Cristian, puedes abrir tu micrófono. Te escuchamos. Sí, bueno. Sí. Ah, no sé qué pasó, se nos fue, Cristian. Bueno, seguimos entonces a darle la palabra a Sergio Galeano. Sergio, ¿te escuchamos? Perfecto, buenas noches para todos. Buenas noches, Sergio es mi coordinador en La Salle, doctor en educación, él sí que sabe de este tema. Anita, muy buenas noches. De verdad es un gusto oírte y tener claridad en todo este tema que nos es pertinente en estos momentos donde pues, la preocupación por la juventud y por los jóvenes que se forman día a día en nuestras aulas, pues la necesitan, ¿no? Y creo que has demostrado ser una autoridad en torno a todo lo que tiene que ver con la genética. Mi pregunta va orientada, Anita, a lo siguiente, y sabemos que tú eres maestra, eres pedagoga también, y pues nos hemos dado cuenta en los análisis que pues, los índices de suicidio en los estudiantes ha
ha incrementado y sobre todo en este último año de pandemia, bien, donde los hemos visto muy deprimidos, los hemos visto bastante tristes. Además de una buena alimentación, ¿tú qué otros consejos le darías a tus estudiantes para elevar estos niveles de depresión? Sergio, gracias por estar acá. Sergio Galeano es una eminencia en educación, o sea, aprendo de él cada día. La verdad, él fue el que es mi mentor en educación, lo puedo decir aquí. Sergio está haciendo su doctorado en educación y es un humanista ante todo. Sergio, pues, ¿qué pregunta tan buena me has hecho? Aparte de los hábitos, aparte del ejercicio, la interacción social no se puede reemplazar. Pues sí, hemos tenido clases virtuales, hemos tenido, bueno, ya estamos en alternancia, pero la interacción social definitivamente no se puede reemplazar. Somos mamíferos y los mamíferos necesitan el contacto piel a piel. No somos reptiles, tampoco somos anfibios, entonces indiscutiblemente todos los jóvenes, todos los niños y todos los adultos en general, somos humanos, necesitamos interactuar con otros. Entonces sí está claro que es muy importante la interacción. Los índices de suicidio, como tú lo dices, aumentaron. Es preocupante la cifra que dio, si no estoy mal, en la Universidad de los Andes, en una charla, de los 4 a los 12 años estaban disparados los problemas de enfermedad mental en niños y en adolescentes, hay disparo. Y esto también es una de las consecuencias del confinamiento, o sea que una recomendación, obviamente, estamos ahorita en una situación compleja, pero sí es necesaria la interacción humana con otros niños, así sean dentro de, no sé, dentro del mismo núcleo familiar, que si tienen primos o si dentro del edificio tienen amiguitos con los que pueden jugar, pues no se puede quitar totalmente una interacción porque un computador, Sergio, y eso es algo que aprendí de ti, nunca va a reemplazar a un ser humano. Eso sí, tú eres totalmente humanista y tú sabes más de esto que yo. Perfecto, Anita, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Entonces, como valoramos la puntualidad tanto para empezar como para cerrar el webinar, entonces con esa última pregunta terminamos. Te agradecemos muchísimo. Hay muy buenos comentarios en el chat. Esperamos poder contar contigo en otra oportunidad con otro tema como este tan interesante. Entonces, con esto finalizamos. Gracias. Nicolás, olvidé decir algo. Sí, Las claro. relaciones sociales crean nuevas conexiones neuronales. Si alguien está ermitaño, pues obviamente no desarrolla lenguaje, no desarrolla nada. Entonces es importante, sé que estamos ahorita atravesando una situación difícil, pero así sea con la familia dentro del núcleo donde estamos, así sea interactuar con la familia, pero no dejar de tener interacciones sociales, porque se me olvidó decir que creaba conexiones neuronales. Eso lo olvidé. Súper importante, no, ¿Listo? muchísimas gracias a ti. Entonces, Bueno. muchas gracias a todos los que se conectaron a esta charla. No olviden calificarnos y esperen mañana el correo electrónico con más información. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Adiós.